Bueno, nos faltó el spot, pero estamos ya comenzando un nuevo bloque de actualidad. Nos faltó ahí el spot de abuelas que lo salteamos, pero está ahí, lo ponemos en todo caso cuando esté terminando el bloque. Dale, Javi. Bueno, comenzamos el bloque de actualidad. Bloque donde semanalmente repasamos acá en Pensar en Nada las noticias más trascendentales, por lo menos para nosotros, esta selección obviamente subjetiva que hacemos de lo que pasó desde nuestro último encuentro semanal. Y bueno, nosotros estuvimos durante la semana hablando, exactamente la semana pasada anunciamos de lo que fue la candidatura al premio Nobel de Julio Navarro. De hecho, subimos en Pensar en Nada una entrevista que le pudo hacer un colega santiagueño. Así que bueno, recién a partir de mañana comienzan las premiaciones allá en donde se entregan los premios Nobel. Y bueno, estaremos atentos a ver qué pasa. Porque hermosa nota, sobre todo valorando. La recomendamos. La recomendamos, está en el Instagram también de Pensar en Nada. Me parece, para rescatar, ¿no? Es muy agradable la charla, pero me parece sobre todo la puesta en valor de la educación pública, como estas personas y también esta semana, ¿no? También un destacado de una premiada en relación a la física, una científica, una becaria del CONICET. Digo, cómo ponen en valor por las cosas que uno va leyendo, por las notas, la educación pública gratuita. Y bueno, nada, eso, seguir valorando la formación que tienen las universidades en nuestro país, ¿no? Exactamente. Entonces, como siempre desde acá, haciendo fuerza por la educación y la ciencia y tecnología como valores fundamentales para seguir desarrollándonos como país y como sociedad. Después, un tema que a mi juicio parece casi como borrado, se da así como destellos en la atención, para mi gusto. Por eso decimos que obviamente, a diferencia de otros medios que se presentan como independientes y objetivos, decimos que nuestra selección en el bloque de actualidad es totalmente subjetiva. Me parece que le falta muy poca atención a esta crisis medioambiental que se viene dando en el interior de nuestro país. Córdoba, por decir una provincia, pero son varias las provincias que están siendo afectadas por los incendios, ¿no? Estamos hablando de crisis no solo en cuanto a la flora, sino la fauna de todo el interior de nuestro país, ¿no? 11 provincias son las afectadas. Los ambientalistas los activistas que claramente no son los grandes medios, hablan de un ecocidio, esta designación que le han dado, sobre todo por el tamaño, no solo en cantidad, sino en la destrucción de la biodiversidad que tiene estos incendios, que en el 95% son intencionales, ¿no? O sea, digo, hay que aclarar estas cuestiones. Detrás de los incendios está el agronegocio. Ayer yo veía en un video de Instagram de Soledad Barruti que decían, bueno, empecemos a nombrar también a los countries como parte del agronegocio. O sea, es sectores poderosos que recurren a los incendios para desmontar, por un lado es plantar soja y por el otro los grandes negocios inmobiliarios. O sea, son dos disputas por obtener ganancia, arrasando con bosques, con bosque nativo y sobre todo con cantidades de especies que no tienen refugio. O sea, yo lo que escuchaba ayer realmente es desastroso. El impacto que va a tener, y no solamente para la provincia, ¿no? O sea, si no podemos pensar a nuestro país como un conjunto de ecosistemas regulados, autorregulados y con un equilibrio, que este equilibrio se rompe y después no sabemos por qué tenemos las temperaturas que tenemos o la cantidad de especies que aparecen cerca o sea, en lugares fuera de su hábitat natural. Qué sé yo, el valor de los insectos, una cantidad de cosas que parece que no registramos, que no hemos aprendido y que la verdad es preocupante que no se le esté poniendo un freno, ¿no?
Sobre todo, bueno, o sea, hay un aspecto me pareció ahí como que rescataba, decir, bueno, hay lugares, porque estos incendios ahora es masivo, vienen ocurriendo desde hace muchas décadas, digamos, no es reciente, pero nunca en esta magnitud y nunca tan ampliado. Pero bueno, hay gente que puede pagar las multas, ¿no? Como que está acostumbrada a que, bueno, se la multe y bueno, ya está. Es parte de lo que incorpora su gasto, pero no deja, digamos, no modifica la conducta. Entonces, la verdad que no... Igual no, vos decís lo de las multas, no sé si está acostumbrado, porque viste que hemos visto en reiteradas oportunidades que realmente justamente los que más pagan impuestos son los sectores más bajos, las clases medias, la popular es la que termina pagando casi al día los impuestos, mientras justamente las grandes riquezas son las que por no tener justamente no se calientan mucho, por decirlo de alguna manera, en ir y pagar los impuestos, las patentes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, nada. En derivación de la enfiteusis, vamos a estar analizándolo un día que estemos hablando de historia y cómo se redistribuyeron las tierras en la provincia de Buenos Aires cuando comenzó el empréstito de la Barin, el inicio de la deuda externa, y se repartieron así, se prestaron las tierras a precios viles. Bueno. Nombras tierras y bueno, mencionamos que la semana pasada estuvimos hablando de porque inminente de todo esto está también, digo, vos decías agronegocios, que tenemos muy presente con todo esto de la pandemia y del COVID, esto que nos llegaba por distintos lugares hace unos meses, de que se iba a instalar una super chanchería en el interior de las famosas granjas de nuestro país. Así que uno suma 2 más 2 y a veces la cuenta es terrible, y más cuando se van dando estas cosas. A veces nos falta unir los temas, ¿no? Pero sí, el tema es quiénes están detrás de todos estos negocios que poco respeto tienen por la vida humana, o qué intereses se defienden. Digo, si es la tierra para el uso, para la especulación inmobiliaria y no para el acceso a la vivienda digna de un montón de personas, ¿no? Es decir, bueno, es los que más tienen la quieren toda para ellos y el resto que se jorobe, ¿no? Nombrabas lo de la tierra, se suspendió el desalojo, que estaba pensado el desalojo en Guernica para el 15 de octubre, sigue con mucha atención, con mucha organización y muchos cruces también entre el gobierno provincial creo yo que falta ajustar algunas cuestiones del diálogo y sobre todo en cuanto a lo que es la organización de estas barriadas nuevas, de estos espacios que se manejan también con otros criterios de lo que es la organización popular. Entonces, bueno, me parece que todavía tenemos mucho para aprender, así como para aprender de la naturaleza, de los pueblos originarios que estaban asentados antes, ¿no? Y la semana escuché un informe también, ¿no? ¿Qué pasa con los terrenos que tiene apropiado Lewis? La cantidad de situaciones de latifundio casi, donde había, o sea, no era tierra que no había nadie, sino que había personas, o sea, digo, hay como un no registro, sobre todo obviamente de una clase por sobre otra, que me parece que hay que, no, más allá de denunciar, tenemos que ser partícipes activos de estar mirando todas estas situaciones, ¿no? Sí, sobre todo cuando decís también lo de el no registro de la no mirada. Hay registro y hay mirada, pero hay como persaltums, ¿no? Hablando de los persaltums, que hacen... Ahí es donde me parece que no hay grieta, ¿no? Y creo que lo hablábamos hace un par de semanas creo que era con Fabián, cuando hablábamos de movimiento obrero, donde vemos que la clase empresaria es la que internacionalmente está más relacionada. Entonces ahí no tenés grieta. Yo creo que por ahí también va el tema de que no aparezcan los grandes medios. ¿Por qué no hay grieta? Entonces los empresarios, los que están metidos en el negocio de los incendios también, por decirlo de una manera, son todos. Entonces ahí es donde no hay grieta, por lo tanto tampoco están discutiendo, si no se estarían enrostrando uno a otro, ¿no? Ahí me parece donde justamente nadie está diciendo nada, ni los grandes medios hegemónicos, ni ningún sector, y están haciendo como la vista gorda, o cada tanto aparece alguno para decir eso está mal, pero sin embargo vemos que la situación es grave y muy crítica. Por otro lado, bueno, mencioné lo del persaltum, me falta tecnicismo.
para explicarnos, pero me parece que uno de los poderes concentrados y más peligrosos en este momento es la justicia, ¿no? La Suprema Corte debía definir la situación de 3 jueces y sin embargo la decisión que tomó el martes, si no me recuerdo, fue una jugada casi de salón, donde directamente dijo, bueno, yo me corro, no, y dejó en su lugar a 3 jueces que determinados sectores estaban diciendo que no correspondía. Bueno, nada, me excede el tema, no tendríamos que ver si podemos hablar con alguno que esté más canchero con situación judicial. Y después, para ir cerrando, o no sé si tenemos algo más, el viernes se dio un paquete de medidas que en teoría son para reactivar, para favorecer la reactivación económica del sector justamente agroempresario minero, que incluye la licitación de un bono a pesos enganchado con la variación de la moneda dólar y además una serie de exenciones a los impuestos a las exportaciones, unas reducciones, mejor dicho, a unas cuotas a la exportación que favorece en teoría a varios sectores pequeños y medianos del agro sector, del minero también, pero ya salió, por ejemplo, la Sociedad Rural Argentina, que se supone que está dentro de la mesa de enlace, y se supone que la mesa de enlace está dentro del Consejo Agroindustrial con el cual el gobierno viene charlando desde que asumió, pero ya salió en la Sociedad Rural a decir que todas esas medidas son especulativas, que no acompañan. Claramente me parece que la sociedad rural nuevamente viene a representar los intereses de los más ricos, ¿no? Del sector, ¿no? Porque hay varios sectores dentro de lo que fue la llamada mesa de enlace y bueno, habrá que ver una medida que fue anunciada con casi gran parte del gabinete, estaba el viernes por la tarde, estaba incluido el jefe de gabinete, el ministro de Economía, Martín Guzmán, el ministro de Producción, Culfas, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Basterra. Basterra no, sí, Basterra. Bueno, no me sale Basterra. No me sale el nombre de pila. Bien. Bueno, así que veremos cómo se va desarrollando. Sí, cuánto de esto, siempre la pregunta es cuánto tiene un impacto después real en las cuestiones de la economía. También se había hablado esta semana que había aumentado la recaudación, era la primera vez que había aumentado la recaudación en lo que va del año. Uno espera que se produzca en algún momento una reactivación, independientemente de la pandemia. Seguimos pensando que hay medidas estructurales que tienen que ver con la redistribución, que esperamos que lleguen en algún momento. Yo una cortita, se conoció el resultado preliminar de la informe forense de los restos de quien fuera Facundo Astudillo Castro. Un informe polémico, no salió en la publicación, no salió que la perito de parte, Virginia Kramer, firmó en disidencia, en disconformidad. Bueno, nos queda, más allá del detalle que no habla de participación de terceras personas, así como digamos, las similitudes por ahí con el caso de Maldonado, ¿no? ¿Cuáles eran las circunstancias? Todavía se van a tener que determinar en el juicio. Uno espera que se haga justicia, independientemente, obviamente, de seguir acompañando el dolor a sus familiares y amigos que no reparan ninguna pérdida, pero la necesidad de saber la verdad, ¿no? Nos queda cuando aparecen estas situaciones en las que están implicadas las fuerzas de seguridad, seguimos pensando que lo importante es que no vuelva a suceder, digamos, nada en un contexto así de represión violenta o de accionar incorrecto, y que pueda haber justicia y reparación para su familia. Sí, yo en relación a eso leí un informe que estaba firmado por un montón de peritos. Sí, todos. No había leído esa disidencia. Es la de la perito de parte. Eran como más de 30 que detallaban la presencia de algas y de intervención de la fauna autóctona también. Pero claramente para terminar en ese lugar, alguna cosa tuvo que pasarle a Facundo. ¿Qué es lo que pasó? Y todo lo que descubrió. No cualquiera se queda dormido en una zanja, digamos, para que después intervenga la naturaleza. En un cangrejal, y
digo, también hubo un montón de cosas que se ocultaron, como que tenía orden la policía de no hacer más actas en contra de los que rompían la cuarentena. Digo, hay un montón de información sesgada que, bueno, uno lo que espera es que no se tape, sino que salga a la luz, no solamente por Maldonado, por Facundo, por Ezequiel de Monte, digamos, por toda la historia que hay donde las fuerzas de seguridad no van a favor de los derechos humanos, sino defendiendo sus intereses corporativos. Bueno, dicho todo esto, si te parece, Elena Natalia, cerramos acá este bloque de actualidad. Por aire seguimos siempre y el streaming lo cerramos, pero en segunditos. Cuando termine la tanda comenzamos nuestra primera entrevista charla del día de hoy con Andrea Copani, directora de fondos del Archivo Nacional de la Memoria. Nos vamos a la tanda y volvemos. Gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad y el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. Nosotros, conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conoce tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Diego López Pérez, se ve que estás estudiando locución, te da una gana de escribir, hablar. Me muero.